Hermanos, muy buenas noches. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes a través de internet. Y esta noche quiero que meditemos acerca de una de las parábolas de Jesús que encontramos en el capítulo 15 de Lucas. En el capítulo 15 de Lucas encontramos tres parábolas acerca de los perdidos. Y estas parábolas las dijo Jesús debido a que escuchó la murmuración de los escribas y fariseos acerca de los pecadores y los cobradores de impuestos con los cuales él se juntaba a comer. En Marcos capítulo 2 versículos 26 y 27 leemos: Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es interesante ver que los escribas no le dijeron esto a Jesús, se lo dijeron a los discípulos. Y a veces pareciera como que lo que querían era socavar la autoridad de Jesús en aquellos que estaban más cerca a él. Sin embargo, Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, en su primera carta a los Corintios, nos da una explicación interesante acerca de lo que los escribas estaban apuntando, porque los escribas estaban diciendo: ustedes saben que la ley dice que no nos debemos contaminar en contacto con pecadores. Pero Pablo explica más lo que realmente debemos nosotros ver en este concepto. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11, dice: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Este es el corazón de la ley acerca de lo que los escribas estaban diciendo. Pero ahora Pablo lo explica. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros o estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Y es que nosotros, la iglesia, debemos ser sal y luz. Debemos ser vistos por el mundo. Nuestra vida debe ser un libro abierto para que los demás lean. El versículo 11 dice: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con este ni siquiera comáis. A la luz de estos versículos, la actitud de Cristo se vuelve entonces interesante. Porque ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús llegó con Zaqueo y le dijo: hoy cenaré en tu casa. Entró a la casa de un cobrador de impuestos, alguien que era despreciado por los escribas y los fariseos. Pero junto con Jesús, a la casa de Zaqueo entró salvación. Y quiero que lo que vamos a meditar esta noche lo veamos en esa luz. Lo veamos en la luz que Jesús, la vida de Jesús, y por lo tanto, si Él es nuestro ejemplo, la nuestra, debe estar enfocada a llevar luz, a ser sal y a que llegue salvación a la vida de las personas. Las tres parábolas de los perdidos que están en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y una parábola que los teólogos les ha dado por llamar la parábola del hijo pródigo, y que yo hoy le voy a cambiar por esta noche el nombre. Le voy a poner de nombre la parábola del hijo perdido. ¿Por qué? Porque pródigo quiere decir alguien que despilfarra lo que tiene.
Pero estar perdido no tiene nada que ver con lo que tenemos, sino lo que somos y dónde estamos. Es algo más interno. Y debido a que lo importante para Dios es nuestra salvación eterna, voy a dejar por un lado el despilfarrar recursos externos y voy a enfocarme más en que la persona está perdida, porque eso es lo que realmente le importa a Dios. La primera parábola, la de la oveja perdida, la encontramos en los versículos del 4 al 7 y nos habla de una oveja que por descuido propio, la oveja se descuidó, no vio dónde estaba su pastor, no vio dónde estaba el resto del rebaño y se perdió. ¿Y qué hace el pastor cuando se da cuenta que su oveja se pierde? El pastor deja a las 99 ovejas en el campo y va a buscar a la que se perdió, y cuando la encuentra se la pone sobre los hombros, regresa y hace fiesta porque encontró la oveja que se había perdido. Esta parábola representa el amor dispuesto a ir a buscar a los perdidos. Y este tipo de amor que viene de Dios, es parte del amor agape de Dios. Este amor está ejemplificado en el corazón del evangelista, en esa persona que en su corazón hay una gran carga por la eternidad de las personas. Todos aquellos que se afligen por los que cada segundo se están yendo al infierno y no pasarán la eternidad con Dios, están ejemplificados en la Biblia en este pastor que fue por la oveja que se había perdido. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida, la encontramos en los versículos del 10 al 12 y nos habla de una moneda que en valor actual tendría un valor como de unos $50 más o menos, que se pierde dentro de una casa. Y la dueña de la moneda enciende la lámpara, o sea, pone luz y barre la casa hasta que encuentra la moneda, busca con cuidado y al encontrarla también reúne a sus amigas y hace fiesta. Esta parábola nos habla de algo un poco diferente que la parábola anterior. En la otra parábola la oveja se perdió por descuido. Aquí la persona encargada de la casa, la mujer, la dueña, perdió su moneda adentro de la casa. Y aquí nos habla de una persona que tiene responsabilidad sobre otros cristianos y que se le perdió a alguien adentro de la iglesia. No en algún lugar, no, adentro de la iglesia. Y su corazón se aflige y va y enciende la luz, y la luz nos habla de la palabra de Dios, y va y busca hasta que encuentra la moneda. Y una vez encuentra la moneda, hace fiesta. Y este corazón de buscar a alguien que se pierde, ya estando adentro de la iglesia, nos habla de los pastores, de esos hombres y mujeres cuyo corazón se aflige y se acongoja cada vez que alguien que está aquí adentro se pierde. De estas dos parábolas hay mucho que decir, y los que me acompañan en reunión de hogar el próximo martes hablaremos de ellas, pero hoy quiero enfocarme en la tercera parábola, la parábola del hijo perdido. Y quiero enfocarme en ella porque yo creo que en los tiempos en los que estamos viviendo y en los tiempos que vienen pronto, es una de las parábolas de Jesús más relevantes para nosotros. Esta parábola la podemos encontrar en el capítulo 15 de Lucas, versículos del 11 al 32. Y la quiero leer por si alguien no tiene una Biblia a mano para recordarla, pero si tienen una Biblia a mano, por favor, acompáñenme a leerla. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes.
Notemos esto. El padre repartió sus bienes entre sus dos hijos. Vamos a hablar de esto al final. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Estoy seguro que todos hemos oído muchas prédicas y enseñanzas al respecto de esta parábola. Probablemente la hemos oído muchas veces, pero quiero que le pongamos atención y tal vez la veremos hoy desde un punto de vista ligeramente diferente. Al igual que muchos otros, yo creo que conforme están avanzando los tiempos, la Biblia, la revelación que recibimos acerca de la Biblia va progresando. Y estamos viendo cosas que no veíamos antes, y no es que lo que viéramos antes está mal, sino nuestra revelación que viene de Dios se está enriqueciendo con lo que necesitamos para estos tiempos. Ok, desglosemos esta parábola. El hijo menor, hijo, palabra importante, es hijo, no es empleado, no es sobrino, no es el Lot de Abraham, es el hijo de su padre. Se va lejos de la casa de su padre a pecar. Lo importante aquí no es el malgastar los bienes. Lo triste aquí es que se fue de la casa de su padre a pecar. Y es que tristemente, y aquellos que son pastores sobre todo no me van a desmentir, muchas veces no podemos retener a nuestros hijos naturales o espirituales en nuestra casa. Se van. Aunque quisiéramos retenerlos porque sabemos cuáles son las consecuencias de sus acciones, se van. Ahora, ¿qué le pasó a este hijo? El versículo 14 nos dice que el gran hambre del país a donde se fue empezó después de que lo había gastado todo. No antes, no durante, sino después. Proverbios 16:18 nos dice que primero viene el orgullo y después viene la caída. Leamos: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Este es el orden
espiritual normal. Las consecuencias vienen después de las acciones, no antes, obviamente. Después de tener abundancia, vemos en los versículos 15 y 16, el hijo menor pasó a tener gran escasez. Y es que el pecado tiene consecuencias. Muchos que solo predican el amor de Dios, se les olvida que toda moneda tiene dos caras, que todo pecado tiene consecuencias. Y sí, Dios es paciente y es bondadoso y es misericordioso, pero toda acción conlleva una reacción. Y todos los que en algún momento de nuestra vida no nos comportamos de acuerdo a lo que Dios quiere, lo sabemos. De una o de otra manera, nuestras acciones han tenido consecuencias. Eso es algo que no se puede evitar. Romanos capítulo 6, versículo 23 es particularmente claro en esto. Porque la paga del pecado es muerte. Y no estamos hablando de ir a enterrar a alguien tras un funeral. Estamos hablando de la muerte eterna, que eso es lo preocupante. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, nuestro pecado tiene consecuencias, pero el sacrificio en la cruz es todo suficiente para darnos vida. Ahora, al igual que el trabajo que Dios le asignó a Adán cuando dijo que iba a comer con el sudor de su frente, eso era para bien de Adán, también las consecuencias del pecado son para nuestro bien, no son para nuestro mal. Es para que reaccionemos. Si nuestro pecado no tuviera consecuencias en esta tierra, muy pocas personas se arrepentirían del pecado. Las consecuencias del pecado no están diseñadas por Dios para destruirnos, sino están diseñadas por Dios para llevarnos al arrepentimiento. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, y en estos tiempos es todavía más relevante que cuando Pedro le escribió, porque estamos más cerca de la segunda venida del Señor. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios para el asunto? No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Y este es un versículo importante, porque hay quienes dicen: no, Dios es amor y Dios no va a castigar a nadie. No es eso lo que leo en este versículo. En este versículo leo que es cierto que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que el arrepentimiento es necesario. Ok, entonces el hijo, las consecuencias de su pecado lo llevan a entrar en razón, a volver en sí, a entender y decir: ok. ¿Y qué decide hacer? Decide volver a la casa de su padre. Y esto es algo que solo Dios puede dar. El arrepentimiento solo Dios lo da. Podemos clamar a Dios para que alguien se arrepienta, pero decirle a alguien que se arrepienta, si Dios no se lo concede, no funciona. Eso no quiere decir que no lo digamos, porque puede ser que Dios nos use para que haya una unción de arrepentimiento en un lugar o en una persona, pero la unción de arrepentimiento solo la da Dios. Y lo que sí es cierto es que no hay mejor lugar para un hijo arrepentido que la casa de su padre.
El Salmo 51, escrito por David después de arrepentirse de su pecado, nos habla de alguien que siente la necesidad de estar con Dios. Y eso es lo que necesitamos todos. La Biblia dice, el que cree estar de pie, mire de no caer. Todos necesitamos vivir con el arrepentimiento cerca de nuestros labios y en nuestro corazón. Todos necesitamos leer el Salmo 51 más que de vez en cuando, porque eso nos va a mantener lejos de la soberbia y lejos del orgullo. Ahora, ¿cómo reaccionó el padre cuando vio venir a su hijo? Versículo 20 de la parábola. La parábola nos dice que lo vio cuando aún estaba lejos. No lo vio cuando ya lo tenía enfrente. Lo vio de lejos. ¿Y cuál fue su reacción? Sintió compasión de él. La reacción humana es: este se fue, malgastó todo lo que se llevó, lo perdió todo, y ahora que viene hecho una piltrafa humana, viene a pedir ayuda. Y la reacción humana es enojarse. Pero el corazón de Dios es tener compasión. Y tal vez nos es bueno recordar, especialmente a los que vivimos algunos años antes de entregarle nuestra vida al Señor, recordar cómo nos trató Él a nosotros para ver cómo debemos tratar nosotros a los demás. ¿Qué hizo el padre? Corrió a su encuentro. No esperó a que el hijo llegara, salió corriendo. Mostró su alegría de que el hijo regresara. No puso cara de serio. Lo abrazó y lo besó. Lo trató como alguien a quien de veras se quiere. Le demostró su amor. Ahora, ¿qué hizo el hijo? Versículo 21. Confesó su pecado. Y aquí está el balance. Sí, Dios muestra su amor eterno y su compasión y su misericordia con un hijo que confiesa su pecado, y la otra cosa que hizo este hijo perdido, aceptó las consecuencias. Trátame como a uno de tus empleados. O sea, sé que no tengo derechos, acepto las consecuencias de mi pecado. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay cosas que solo el padre puede hacer y que el padre tiene que hacer, y hay cosas que solo el hijo puede hacer y que tiene que hacer. ¿Qué cosas le tocan al hijo que se fue a pecar y que regresa a la casa de su padre? Primero, arrepentirse. Indispensable. Sin arrepentimiento no hay restauración. Segundo, confesar. Solo aquel que realmente está arrepentido confiesa su pecado con la vergüenza correspondiente. Yo he conocido personas impresionantes en el reino ahora que fueron terribles y usan la confesión de lo que hicieron antes para mostrar la misericordia de Dios. Sí, yo era esto, y lo dicen con vergüenza, pero Dios de ahí me sacó y ahora estoy acá. Esa confesión, ese testimonio es importante. La tercera cosa que tiene que hacer un hijo perdido para regresar a la casa de su padre
es cambiar. Adentro de la iglesia le decimos convertirse, pero usemos una palabra más común: dejar de hacer las cosas que hacía, las cosas que desagradan a Dios, cambiar, dar una vuelta en dirección totalmente opuesta y hacer las cosas como Dios manda, literalmente. La cuarta cosa que debe hacer en la medida de lo posible es restituir. A veces no se puede restituir. Pero ¿qué hizo Zaqueo cuando Jesús llegó a cenar a su casa? Cuando la persona de Jesús, no la predicación de Jesús, la persona de Jesús lo confrontó con quién era y cómo hacía las cosas. ¿Qué dijo? Si alguna persona he defraudado, le daré 4 veces. Restitución. Y en ese caso, con creces. Y debido a que con esa restitución Zaqueo estaba mostrando su arrepentimiento, Jesús le dice: hoy ha entrado salvación a esta casa. El proceso de la restauración de Zaqueo ocurrió porque él pasó por todos estos pasos. Y finalmente, sí, hay que aceptar las consecuencias. El asesino a sueldo que se convierte debe aceptar las consecuencias de sus acciones. Y si la ley dice que debe ir a la cárcel por haber matado a una o más personas, debe cumplir con la ley. Lo que pasa es que si cumple con la ley y acepta las consecuencias, lo que Dios va a hacer en esa persona y la posición eterna de esa persona van a ser muy diferentes a si no lo hace. Ahora, hay 2 porciones de la Escritura que parecieran ser opuestas, pero no lo son. La primera está en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, donde dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Y este es Jesús hablando. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Pareciera como que estos versículos están en contra de los siguientes 2 que están en Malaquías 4 del 5 al 6, donde dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo encajamos esas 2 porciones de la Escritura? Ok. Los versículos que leímos en Mateo son el resultado de cuando en una casa hay cristianos y no cristianos. Hay personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y personas que no. Lo que hay adentro de esa casa es choque, es oposición. En un sentido muy literal, cuando Jesús entra en una persona y en una casa, no es paz lo que entra, es guerra. Hasta que la casa completa entra al reino, y entonces empieza la paz. Pero mientras haya diferencias, va a haber choque. Malaquías nos habla de algo totalmente diferente. Malaquías nos habla de los últimos tiempos, de los tiempos que yo estoy viendo que están empezando, porque estoy viendo que estos 2 versículos de Malaquías se están cumpliendo. He visto varios casos ya de que estos versículos se están cumpliendo y son igual de válidos para los padres físicos que para los padres espirituales. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí,
Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Aquí hay un orden. Y estos versículos son importantes porque aunque un padre no puede restaurar a su hijo antes de que su hijo se arrepienta, sin arrepentimiento no puede haber restauración. El corazón del padre tiene que volverse a su hijo primero. Porque si el corazón del padre no se vuelve hacia su hijo primero, cuando el hijo regrese arrepentido a pedir perdón, lo pueden destruir en vez de restaurar. Entonces el proceso es algo así como el corazón del padre se vuelve al hijo. El hijo se arrepiente de su pecado y regresa a su padre. El padre lo restaura. Ese es el orden. Ahora regresemos a la parábola. Versículos 22 y 23. ¿Qué órdenes le da el padre a sus empleados, a sus esclavos, quienes tenía cerca? Primero, lo primero que le dice es: vístanlo con la mejor ropa. Lo más probable es que si se estaba muriendo de hambre donde estaba, este hijo cuando regresó con poca ropa y la ropa en mal estado. La Biblia, cuando nos habla de desnudez, nos habla de pecado. Y cuando nos habla de ropas de lino fino, blanco y resplandeciente, nos habla de santidad. Apocalipsis 19:8, y a ella, hablando de la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. O sea, lo primero que le dice el padre a sus ayudantes, a sus siervos, a sus empleados, a sus esclavos es: cámbienle la ropa. Y alguien tiene que hacer eso. Y no es el padre el que lo hace, es alguien más. El padre da órdenes que a los demás les corresponde ejecutar. Y a veces ese alguien somos nosotros. Lo segundo que el padre dice es: pónganle un anillo en su mano. El anillo nos habla de autoridad. Cuando el rey de Babilonia sella donde metieron a Daniel para que se lo comieran los leones, Daniel 6:17, dice: trajeron una piedra y la pusieron en la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Los anillos representan autoridad. Y el padre le dice a los que lo están ayudando: devuélvanle su autoridad. Tercero, pongan sandalias en sus pies. Lo más probable es que este hijo haya llegado descalzo. Si no, no necesitaría que el padre dijera: pónganle sandalias. Las sandalias se usaban para protegerse del contacto con donde uno caminaba. En ese tiempo no había concreto, no había asfalto, entonces uno se podía lastimar caminando. Los pies sangraban si uno no usaba sandalias. Viene el padre y les dice: protéjanlo en su caminata en el mundo. Lo siguiente que dice es: maten al becerro gordo. Aquellos que hemos trabajado en algún tipo de ganadería, sea ganado mayor o menor, sabemos que lo mejor se queda para la crianza. Lo segundo mejor es lo que se vende y lo peor es lo que uno se come. Es la única manera de que la ganadería sea negocio. Pero en este caso, el padre dice:
lo mejor que tengo, ese animal que he estado engordando para mi próxima gran fiesta, mátenlo hoy, porque esa próxima gran fiesta es que mi hijo regresó. Y hagamos fiesta. Y aquí sí quiero leer 2 versículos, uno de cada una de las parábolas anteriores. Lucas 15:7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:10. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en este caso, lo que nos deberíamos preguntar, que es lo que corresponde a la parábola del hijo perdido, es cuánto gozo hay en el corazón del padre cuando un hijo perdido regresa a casa. Versículos 28 al 30. ¿Cuál es la actitud del hijo mayor? El hijo mayor se enoja, reacción almática, y si nosotros reaccionamos así, hasta cierto punto yo lo vería normal. Lo único es que puede ser normal, pero no es de acuerdo al corazón de Dios, no es de acuerdo a la estatura de Cristo. Pero, no quiere entrar, hace berrinche, no, yo a esa fiesta no entro. ¿Por qué? Porque no entiende su identidad y no entiende su posición. Y aquí quiero hacer una llamada de alerta para todos nosotros. Viene una gran cosecha, una cosecha tan grande que no se ha visto una igual, tal vez con excepción de los primeros días de la iglesia. O sea, Pedro predicando y que se conviertan unos pocos miles, sí, eso sí. Pero vamos a ver eso y tal vez un poco más. Y parte de esa gran cosecha que viene van a ser hijos que se fueron de la casa del Padre, que se perdieron por voluntad propia, que vuelven en sí y que regresan a casa. Y cuando eso ocurra, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Vamos a tener la actitud del hijo mayor que se ofende, y al igual que los escribas y los fariseos dice, pero es que este es un pecador, este hizo esto y esto y esto y esto, y lo peor es que era ministro, o era líder, o era diácono, o era ujier. Mi pregunta es, ¿por esa persona también murió Cristo? ¿O la misericordia de Dios tiene límite y a esa persona no la puede alcanzar? Son preguntas que nos debemos responder. ¿O va a ser nuestra actitud la del Padre, que lo que ve es que qué bueno que su hijo se arrepintió? Jesús, hablando de estas actitudes, nos da otra parábola, también en Lucas, y nos dice lo siguiente. Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 35. Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Y aquí podríamos ver a una persona que sale de la iglesia de Jerusalén y baja al mundo y le va mal y lo hacen pedazos y lo dejan medio muerto. Versículo 31, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Cochino pecador, guaj. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino.
Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y de esta parábola podríamos decir mucho, porque en cierto sentido el samaritano representa a Cristo. En otro sentido, el samaritano deberíamos ser nosotros. Pero yo lo que quiero contrastar es: el sacerdote y el levita habían sido entrenados para memorizar, enseñar y en teoría vivir la ley de Dios. Y sí, la ley decía que no podían contaminarse con un cadáver, pero el hombre no estaba muerto, solo estaba a punto de morirse. No se acercaron. Pero el que era de un pueblo que se llevaba mal con los judíos y que se caracterizaba por tener una tremenda mezcla teológica, fue el que tuvo compasión. Cuidemos como quien somos. Regresemos al relato. ¿Qué pasó en los versículos 31 y 32 cuando el padre se dio cuenta de la reacción de su hijo mayor? ¿Cómo le responde? Lo primero que le dice es: hijo mío. Le recuerda su identidad. Dice: tú eres mi hijo, eres mi primogénito. Y la Biblia, cuando habla de los primogénitos, dice: el origen de mi vigor. El primero, el de la doble porción de la herencia, el de posición superior. Lo segundo que le dice es: has estado conmigo. No te fuiste como tu hermano, te quedaste aquí, hiciste lo correcto. Las acciones del hijo mayor no eran lo que estaban en juego aquí. Y lo siguiente que le dice es: todo lo mío es tuyo. Y es que en el versículo 12 que ya leímos y que yo les dije que le teníamos que poner atención, dice: y él les repartió sus bienes. Le dijo al menor: esta es tu herencia. Y le dijo al mayor: esta es tu herencia. Le dio posesión de su herencia, pero el hijo mayor nunca le hizo clic que era de él. Él seguía pensando: tú no me diste un cabrito. Él no necesitaba pedir permiso para comerse un cabrito. El cabrito era suyo. Pero aunque tenía la identidad y tenía la posición, él no lo había entendido. Pero al final el padre le dice el porqué de la fiesta. Y aquí es donde se nos revela el corazón del Padre. Era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto, pero hoy vive. Y este es uno de los aspectos del corazón de Dios que muchas veces olvidamos. Que cada vez que alguien se va al infierno, al que más le duele es a Dios. No es a los parientes cristianos, no es a los amigos cristianos, es a Dios. A Él le duele más. Porque estaba perdido, y por eso es que me gusta ponerle a esta parábola la parábola del hijo perdido, y ha sido hallado. Porque estaba a saber dónde, pero ahora está en casa. Y por eso era necesario hacer fiesta. Y el que hayan matado el becerro gordo nos habla de la gran fiesta de ese tiempo. Y ese es el corazón de Dios cada vez que un hijo perdido regresa a casa. Hago fiesta.
quiero terminar meditando con un concepto del Antiguo Testamento, el año del jubileo, el cual podemos ver en el capítulo 25 de Levítico, versículos 8 en adelante. No los vamos a leer todos, pero el que lo quiera leer, búsquelo. Seamos como los de Berea, escudriñemos las Escrituras para ver si las cosas son así. En versículos 9 y 10, tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Así consagraréis el 50º año, el año 50, y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Y la ley de Levítico decía que en el año 50, el que se había vendido a sí mismo como esclavo en el pueblo de Israel era declarado libre. Y el que había vendido sus posesiones, la tierra para cultivar, la recibía de vuelta. Era el año en el que se saldaban todas las cuentas en Israel. ¿Por qué menciono esto? Porque en cierto sentido Jesús es la personificación del jubileo. En él el esclavo es hecho libre y la herencia es restituida. Él es nuestro jubileo. Por el sacrificio de Jesús recibimos de vuelta nuestra identidad de hijos que perdimos en Adán. Por el sacrificio de Jesús recibimos nuestra herencia en las naciones. Y por el sacrificio de Jesús recibimos nuestra posición eterna en el cielo. Él es nuestro jubileo. Por otro lado, la gran cosecha que viene, y por eso es que creo que es relevante lo que hemos estado hablando esta noche, también será un tiempo de jubileo. Muchos hijos perdidos que regresen a la casa del Padre no solo van a recibir de vuelta su identidad y su posición, también van a recibir su herencia de vuelta, su herencia en las naciones. Y si lo queremos decir en el lenguaje de la iglesia, van a recibir ministerio. Y aquí vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a ser como los escribas y fariseos que murmuraban contra Jesús porque ministraba precisamente al que necesitaba médico porque estaba enfermo, porque ministraba a aquellos que más necesitaban de él. La diferencia entre Jesús y los religiosos de su tiempo es que los religiosos, al igual que la ley del Antiguo Testamento, eran parte de ella. Marcaban muy bien el pecado, pero no podían hacer nada por el pecador. Mientras que Jesús se presentaba y les decía, hay salvación. Y los otros dejaban su pecado y abrazaban esa salvación. Vamos a ser como el sacerdote y el levita de la parábola del hombre que bajaba a Jericó, que cuando vieron al hombre medio muerto, se dieron la vuelta y pasaron por el otro lado. Vamos a ser como el hermano mayor que se enojó porque su padre tuvo compasión y restauró a su hermano. O vamos a ser como el padre y el samaritano, y la Biblia en ambos usa la misma palabra para decir cómo se sintieron. Tanto el padre como el samaritano tenían una característica en común: la compasión. Jeremías, capítulo 9, versículo 24, cuando nos habla de qué nos podemos gloriar.
Nos dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y las pone en cierto orden. La primera que menciona es la misericordia, después el derecho y por último la justicia. Y es que el proceso es primero misericordia para que la vida se arregle, y por último, si no hay más remedio, la justicia, porque justo es que el pecador pague por su pecado. Pero la primera opción de Dios es la misericordia. Éxodo capítulo 25 nos habla del arca, de la construcción del arca. En el versículo 17 nos habla que Dios le dice a Moisés: harás además un propiciatorio de oro puro. Y el oro nos habla de la naturaleza de Dios, de quien Dios es, no de lo que hace, de quién es. Y el versículo 21 nos dice dónde va el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y las tablas del testimonio eran de piedra, no eran de oro. Y es que en un sentido muy cierto, la ley escrita en un corazón de piedra no está al mismo nivel que la misericordia, que es parte de la naturaleza de Dios. Como me dijo una vez el pastor Robert Tucker, el presidente de los Ministerios Sion: Jorge, los hermanos mayores no pueden restaurar, solo los padres pueden restaurar. La parábola del hijo pródigo, en resumen, nos habla de un hijo que voluntariamente se va a pecar, que sufre las consecuencias de su pecado, que regresa arrepentido a la casa de su padre y que es restaurado por su padre. La parábola de la oveja perdida nos habla del amor del evangelista. De la moneda perdida nos habla del pastor. Pero la parábola del hijo perdido nos habla del amor del padre, para que aprendamos a ser como él. La parábola de la oveja perdida nos habla de que hay más gozo por uno que por 99 que no necesitan ser encontrados. La parábola de la moneda perdida nos habla que hay más gozo por uno que por 9 que no se perdieron. Y la parábola del hijo perdido nos lleva a que hay más gozo por uno que regresó que por aquel que se quedó. La parábola de la oveja perdida nos habla de que hay gozo en el cielo. La parábola de la moneda perdida nos habla de que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Pero la parábola del hijo perdido nos habla de que puede haber gozo en el corazón del Padre. Vemos la progresión. ¿Quiénes somos hoy? ¿Como quién somos? ¿Quién queremos llegar a ser? ¿Hijo mayor o padre? Espero que no seamos el hijo menor. Pero aún para el hijo menor, la parábola del hijo pródigo da esperanza y muestra el camino. Y mi última pregunta: ¿aceptamos el reto de llegar a ser a imagen y semejanza de Dios Padre? Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque su sacrificio nos permite llamarte Padre. Y te damos gracias porque nos permites vivir los tiempos que estamos viviendo. Te pedimos, oh Dios, que derrames el espíritu de arrepentimiento
sobre nuestros hijos perdidos. Que seas tú el que los convenza. Que tu Espíritu Santo los convenza de la verdad, Señor. Que les des el don del arrepentimiento. Tráelos, Señor, de vuelta a tu casa. Este es su lugar, este es el mejor lugar en el que pueden estar. Y danos a los que estamos aquí, no un corazón de hijo mayor, sino un corazón conforme al tuyo, un corazón de padre, para que podamos ayudarlos de acuerdo a tu dirección, a restaurarlos para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar lo que Dios tenía para nosotros hoy. Y quiero ahora pedirle al pastor Ricardo Kummerfeld que suba a púlpito para ministrar la Santa Cena esta noche. Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Jorge. Fuimos grandemente bendecidos con lo que el Señor puso en tu corazón para compartir. Muy bien, ahora vamos, hermanos, a tomar Santa Cena tal y como lo hemos estado anunciando. Y la verdad es que cada vez que lo hacemos, forzosamente, como siempre digo, tenemos que regresar al momento más importante de toda la eternidad. El momento en que Cristo ofrendó su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pablo dijo: cuantas veces comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así que en esta noche vamos todos a compartir la Santa Cena. Le voy a pedir a los cabezas de hogar que por favor tengan ahí los elementos, reúnan a su familia y ustedes van a ser los encargados de repartir el pan y el vino a cada uno de sus familiares ahí en casa. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor y inmediatamente después vamos a leer, como siempre hacemos, las palabras del apóstol Pablo para recordar ese momento trascendente para nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros y tenernos en tus caminos. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que se han alejado de ti, que, Señor, tengas tu misericordia de ellos, como hemos escuchado en esta noche. Y, Señor, toca sus corazones para que vuelvan en sí y puedan regresar, Señor, a la casa del Padre. Señor, te pedimos en esta noche que bendigas estos elementos que vamos a compartir. El pan y el vino que representan, Señor, tu carne y tu sangre. En el nombre de Jesús te pido que ahora que vamos a participar de la Santa Cena, traigan estos elementos a nuestra vida, Señor, fuerzas, salud y vida. Tu palabra dice que si participamos de la Santa Cena de una manera indigna, lo que eso va a traer a nosotros es debilitamiento, enfermedad y muerte. Pero, Señor, si lo hacemos dignamente, lo que va a traer a nuestras vidas es forzosamente entonces fortaleza, salud y vida. Eso es lo que te pedimos, Señor, en esta noche, ahora que vamos a participar de estos elementos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Muy bien, hermanos, vamos entonces a tener ya listo nuestro pan allí y nuestro vino, y vamos a leer las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo dijo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el momento, mis queridos hermanos, allá en su casa, háganlo ustedes conmigo, de tomar la Santa Cena. Comamos y bebamos en este momento. Gloria sea al Señor. Glorificamos al Señor por el privilegio que nos da de participar de la mesa del Señor. Es un honor realmente poderlo hacer. Que el Señor les bendiga a todos y bueno, el domingo nos veremos nuevamente en la iglesia y vamos a estar compartiendo también todos juntos allí. Dios les bendiga a todos.